Bien, doctor, daré inicio a la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes. Sugerirles apagar sus micrófonos y cámaras para un buen desarrollo de la charla. Asimismo, que tengan una buena conexión para evitar cualquier inconveniente. Las preguntas las podrán realizar al finalizar de la charla. El día de hoy tenemos la videoconferencia titulada Microscopía aplicada al estudio de alteraciones hidrotermales a cargo del doctor Humberto Chirif, quien en el año 1988 se graduó de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Desde junio de 2005 hasta mayo de 2012 fue director de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú. Desde junio de 2012 es gerente general de la empresa GeoWinsense, empresa de comunicación, capacitación y consultoría en temas de geología, minería y medio ambiente. Profesor principal de la Universidad de Ingeniería, exdirector de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la misma universidad y profesor investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería y Tecnología. Autor de varios trabajos de investigación sobre petrología, geología de yacimientos y metalogenia. Consultor de diversas empresas y asesor de tesis, principalmente en temas de mineralogía, petrología, petrografía del concreto, alteraciones hidrotermales y yacimientos. Bien, recomendar a los participantes, tanto los que se encuentran por Zoom y viendo la transmisión por Facebook, los cursos virtuales dados por el doctor en su empresa GeoWinsense. El más próximo es el del tema de microscopía y el otro es de petrografía para ingenieros civiles. Para más información le pueden escribir en el correo de informes@gwperu.com o en la página www.gwperu.com. Bien, doctor, sin más preámbulo, le doy pase para que pueda iniciar con el webinar. Dejaré de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Carla. Para que usted pueda compartirla. Ok, doctor. Bien, muchísimas gracias. Ya compartí pantalla acá. Sí, se logra visualizar. Se logra visualizar, perfecto. Bueno, el tema de la presentación es microscopía aplicada al estudio de alteraciones hidrotermales, pero en realidad sabemos que la microscopía se puede aplicar a muchísimas otras especialidades dentro y fuera de la geología, ¿no? Vamos a comenzar hablando sobre las alteraciones hidrotermales, que son cambios mineralógicos, texturales y químicos que se producen en las rocas como respuesta al desequilibrio físico-químico que se genera por acción de soluciones hidrotermales que circulan por ellas. Acá tenemos la representación esquemática de una roca y al fondo, la parte de abajo, una solución acuosa con contenido de hidrógeno sulfurado, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, CO2, H2O, entre muchos otros volátiles y a veces también metales, ¿no? Las soluciones, después que se desprenden de la fuente, van a buscar espontáneamente una ruta hacia zonas de menor presión, de menor temperatura. En la dirección de la gradiente térmica, espontáneamente se van a movilizar, tal cual espontáneamente se movilizan soluciones retenidas en una esponja a la que en un extremo le podemos poner un peso encima y espontáneamente van a buscar zonas de menor presión y se van a movilizar. En este caso las soluciones, en el caso de nuestro dibujo, están ascendiendo en dirección a la roca y van a transformar a la roca y la van a convertir en una roca alterada, que es lo que estamos representando acá esquemáticamente, ¿no? El cuarzo, sericita, se ve ahí en esta roca una textura bastante fina de cuarzo, sericita, llenando todo la zona con la que se está representando la roca alterada. Tenemos una roca fresca y una roca alterada. Así se transforman las rocas por efecto de las alteraciones hidrotermales, unas más que otras en función a la reactividad de los minerales componentes, en función al tamaño de grano, la permeabilidad que pudiera presentar la roca y también en función a las características de la solución misma, ¿no? De la composición química, de la temperatura, de la presión. Si se tiene soluciones a muy alta presión y muy alta temperatura, es decir, ya fuera del sistema líquido o gaseoso, en el sistema supercrítico, seguramente se va a inyectar en los intersticios más finos de la roca y va a poder alterar un mayor volumen de material.
mineralogía y textura de las asociaciones roca-alteración son variables en función a las condiciones físico-químicas de formación, que reúne los dos aspectos que he mencionado, características de la roca por donde circulan y características también de la solución. Si la fuente contiene metales y si las soluciones son capaces de transportar los metales, pueden dejarlos dispersos en las rocas y en esos casos las rocas alteradas contendrán trazas de metales, como las contiene cualquier afloramiento rocoso al que le hacemos análisis químico. Seguramente que vamos a encontrar partes por billón de muchos elementos no constituyentes principales de los minerales constituyentes de las rocas, ¿no? Pero si las precipitan en un volumen de roca relativamente pequeño, entonces tendremos una concentración anómala, a la que podríamos llamar yacimiento, si es que la explotación de esta concentración anómala pueda generar rentabilidad. Ahora sí ya tenemos completo el cuadro: roca fresca, roca alterada y precipitación de minerales de mena, estructuras de mena, en este caso llenando espacios vacíos en una roca más o menos brechada, más o menos fracturada, ¿no? A esto le llamamos asociación roca, alteración, mena, o simplemente RAM por las iniciales. La acción conjugada de los levantamientos tectónicos y erosión superficial traen como consecuencia el afloramiento de rocas, yacimientos o campos con alteración hidrotermal que se puedan haber formado en profundidad. Se levanta y conforme se van levantando, la erosión se va encargando de desgastar a todas las rocas suprayacentes, a la roca a la que nos estamos refiriendo, o al yacimiento al que nos estamos refiriendo, hasta que quede expuesto en superficie, tal como se está esquematizando acá. Y una amplia zona de alteración hidrotermal no necesariamente va a tener un yacimiento, pero eso es lo que no saben por los prospectores. Los prospectores ven una zona con alteraciones y lógicamente tienen la expectativa: acá debe haber un yacimiento, y lo buscan, ¿no? Y ahí sí ya que entra a tallar la eficiencia del prospector. Puede que pase el tiempo y no encuentre nada y diga: acá no hay. Abandona la concesión y después de un tiempo otra empresa está explorando o prospectando por la zona y encuentra el yacimiento. Acá tiene que ver mucho la agudeza que se le ponga a esa búsqueda sistemática que es la prospección. Y para eso hay que echar mano a todas las herramientas con las que hemos sido formados y preparados en la universidad. En cada punto se tienen características mineralógicas y texturales propias de las condiciones físico-químicas existentes en este punto y en el momento de formación. Las condiciones físico-químicas tanto de la roca fresca como de la solución que ha pasado exactamente por este punto, digamos el punto de la flecha, el extremo de la flecha, ha dejado su huella ahí a través de un conjunto de minerales de alteración con una determinada granularidad, con una determinada textura y con determinadas estructuras, ¿no? Entonces esas características que nosotros vamos a poder estudiarlas corresponden a esa combinación, roca más alteración, ¿no? Y sirve de un indicio para armar un rompecabezas tridimensional y poder orientar perfectamente la prospección y más adelante la exploración. Pero eso no ocurre solamente en superficie, como está esquematizado acá, sino que también, si se hacen perforaciones, las rocas que se obtengan nos van a dar características de detalle, en qué condiciones se ha formado, de tal manera que se pueda elaborar un modelo geológico de cómo ha evolucionado el sistema para orientarnos hacia dónde podríamos encontrar el yacimiento en el marco de este modelo teórico que hemos levantado a partir de observaciones de campo y de conocimiento, ¿no? Pero bueno, las cosas tampoco son tan sencillas como se ha visto en la diapositiva anterior, en la que todo el cuerpo que presenta alteraciones hidrotermales ha sido pintado de un solo color, como si se tratara de un cuerpo homogéneo, ¿no? Sino que las alteraciones van a estar también en función a la variación de rocas por donde pase las soluciones hidrotermales. Y es que las soluciones no van a estar solamente en un contexto de un solo tipo de roca, podemos encontrar diferentes tipos de roca. Y por cada roca, en función a su mineralogía y textura, la reactividad entre la alteración y la roca va a ser diferente. En cada roca, en función a su textura,
va a ser diferente la forma que tenga la solución de poder impregnarse en la roca. Seguramente que habrán rocas por donde no va a poder pasar y migrará en otras direcciones en busca de zonas fracturadas para poder seguir migrando en la dirección de la gradiente térmica o de la gradiente de presión. Seguir buscando zonas con menor presión, con menor temperatura. Y qué diferente al caso de una roca de mayor tamaño de grano, con fracturas, por ahí va a poder pasar con mucha facilidad y seguramente va a dejar una huella diferente a la del primer caso. O si encuentra una roca intensamente alterada y una roca muy reactiva, seguramente que los clastos mismos se van a alterar y en los espacios vacíos de esta roca fracturada va a precipitar minerales, las soluciones hidrotermales. Y es lo que estamos esquematizando acá, ¿no? En la dirección de la gradiente, de una zona de mayor temperatura o de mayor presión a una zona de menor temperatura y de menor presión, vemos que hay una variación de la temperatura, presión, pero también del pH y del EH a lo largo del recorrido. Y no es que la solución pase como por un tubo con muy baja conductividad térmica y pase y solamente tengamos la función, las variaciones de presión-temperatura exclusivamente en función a la distancia de la fuente, ¿no? Sino que tiene que ver mucho acá la roca por donde pasa. A su paso por los diferentes tipos de rocas se producen procesos de disolución de los minerales existentes en las rocas o reemplazamiento, y también se produce precipitación desde la solución misma y en consecuencia la composición de la solución va a ir cambiando, variación de minerales y texturas en diferentes zonas a lo largo del recorrido. Aún pasando por un mismo tipo de roca a lo largo del recorrido habrán cambios texturales y cada cambio textural implica diferentes efectos físicos de las soluciones sobre las rocas. Los efectos no dependen solo de la distancia con respecto a la fuente, sino de las características de la roca por donde pasa. Y si las rocas se encuentran fracturadas, las direcciones, espesores, formas y densidad de fracturas influyen en las características de las alteraciones. El contraste de presión de una solución que sale del seno mismo de la roca, imaginémonos esta ampliación de este rectángulo, ¿no? Imaginémonos acá, esto es la roca, digamos el seno mismo de la roca que se encuentra fracturada. Las soluciones impregnadas en espacios intersticiales del orden de los Armstrongs, del orden de las micras dentro de estas rocas, de las partes enteras de estas rocas, migrarán con mucha dificultad. Será tal vez un efecto de absorción capilar si es que la solución es muy, muy caliente, ¿no? Va a poder impregnarse ahí, porque si no es tan caliente no va a poder impregnarse, ¿no? Recordemos, baja tremendamente la tensión superficial y va a poder impregnarse, con la temperatura baja la tensión superficial, y va a poder impregnarse en el seno mismo de la roca, en espacios intersticiales del orden de las micras. Viaja dentro de esta roca con mucha dificultad, pero cuando llega a un espacio vacío más grande, digamos estas fracturas con espacios abiertos del orden de las centenas de micras, ahí hay un cambio fuerte de presión que puede incluso funcionar como un sistema de succión y generar que la solución que está impregnada en la roca misma migre más rápidamente hacia la fractura. Y la solución llega a la fractura y ahí baja más la presión, encuentra condiciones hasta para precipitar minerales. Y si en las fracturas hay disponibilidad de oxígeno, subirá tremendamente el EH. Y serán otros los minerales apropiados para precipitar en esta zona. Minerales que son estables a esas nuevas condiciones. Entonces, en cada ambiente y microambiente, la mineralogía va a estar en función a la estabilidad de los minerales y a las condiciones que encuentre la solución a su paso. Los espacios abiertos en la roca presentan diversidad de formas, dimensiones y distribución. Desde retículos cristalinos, ahora sí estamos hablando acá del orden de los Armstrongs, ¿no? Y a esas dimensiones tan finas pueden entrar a soluciones en estado, los componentes de las soluciones en estado iónico, si es que la temperatura y presión es muy alta.
Contactos intergranulares, también ahí entran con más facilidad que en los retículos cristalinos, aunque se trate de contactos intergranulares del orden de las unidades de micras. Poros intergranulares, ya estamos hablando de espacios un poquito más grandes, vesículas, planos de estratificación, ya estamos hablando ahí de centenas de micras, fracturas, brechas, fallas, ya pues acá estaríamos hablando de espacios abiertos de dimensiones milimétricas a centimétricas, ¿no? Y por todos esos espacios se encuentran diferentes condiciones físicas, en este caso, que implican diferentes campos de estabilidad para diferentes minerales. La solución puede ser muy rica en una diversidad de iones, pero en cada ambiente va a encontrar selectivamente, va a alcanzar selectivamente la constante producto de solubilidad de determinados compuestos que van a precipitar ahí diferentes minerales. Pero que sigue chorreando, pues. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? No. Resumiendo, las alteraciones hidrotermales se generan por interacción de soluciones acuosas calientes con las rocas por donde circulan. La precipitación de nuevos minerales, la disolución de minerales preexistentes, así como las texturas que se generan, dependen del ambiente físico-químico de las rocas y de las condiciones físico-químicas de las soluciones. No olvidar que hay las dos cosas. Las condiciones físico-químicas de formación no dependen solo de la distancia a la fuente, sino principalmente de las características físicas de las rocas. Y antes de pasar esta diapositiva, quiero hacer presente un ejemplo bastante trivial, pero que siempre lo utilizo en este curso, o en estas clases, o en otros cursos de petrología, ¿no? Y es que, y disculpe la analogía tan trivial, ¿no? Si es que se quiere preparar un arroz con pollo, no solamente se necesita arroz y se necesita pollo, sino también se necesita agua y se necesita temperatura. Y puede que en algún caso tengamos arroz, pero no tengamos pollo. De ninguna manera vamos a poder esperar tener un arroz con pollo. O puede que tengamos arroz y tengamos pollo, pero no tenemos cocina, no tenemos ni agua ni cocina, ¿no? De ninguna manera podemos esperar un arroz con pollo. Y con este ejemplo quiero ilustrar el hecho de que a veces se espera encontrar en campo una determinada alteración. ¿Por qué? Porque se han encontrado indicios de que se han alcanzado las condiciones físicas para ello, pero no se ha pensado en los componentes químicos. De igual manera se pueden encontrar rocas donde los componentes químicos para que se forme tal o cual otro mineral, ahí están. Pero si no se han alcanzado las condiciones físicas para que estos minerales se formen, entonces es evidente que no se van a formar, ¿no? Y hay que tomar con cuidado, con mucho cuidado, en este contexto hay que tomar con mucho cuidado la distancia a la fuente. Si tenemos una alteración intensa, no necesariamente estamos cerca de la fuente. Probablemente estemos cerca o lejos, pero sí estamos en una zona en la que la permeabilidad de la roca, sea por espacios intergranulares grandes o por fracturas, ha permitido que la solución haga lo suyo y genere esa alta intensidad. Bueno, retornando a la diapositiva, acá tenemos procesos mineralógicos y los aspectos texturales que se generan a partir de estos procesos, ¿no? O los elementos texturales. Disolución de minerales va a generar oquedades. Lixiviación va a generar oquedades. Reemplazamiento va a generar moldes. Y muchas veces se da primero la disolución de minerales, quedan las oquedades, y antes que se llenen con otro mineral, se dan las condiciones para que ahí precipiten nuevos minerales y se forman moldes, porque va a precipitar selectivamente en el espacio vacío que ya encontró. Recristalización, agregados granulares. Transformación de fases minerales, pseudomorfismo, agrietamiento. Cuando se trata de una fase mineral que tiene un alto volumen molar y pasa a otra fase mineral con bajo volumen molar, entonces se produce el agrietamiento, ¿no? Como en el caso de los carbonatos. Precipitación de nuevos cristales, relleno de poros y fracturas, forma vetillas. Intercambio iónico puede formar recristalización, puede ser causa de recristalización. Seguimos en el resumen. Los factores que influyen en el tipo e intensidad de las alteraciones son permeabilidad, fineza del grano, fineza, disculpen la falta de ortografía ahí, fineza de los poros,
estabilidad física y química de los minerales constituyentes, caudal del flujo, composición, temperatura y pH de la solución. Y es lo que le mencionaba hace un rato, el esquema de la izquierda nos está señalando una zona intensamente fracturada y sin embargo por ahí cerca podemos tener una zona menos fracturada y en una vamos a tener una alteración mucho más intensa del afloramiento. La proporción agua-roca varía en función a la cantidad de solución circulante y al volumen de la roca permeable. A mayor proporción agua-roca, más intensa será la alteración. Y la diversidad de tipos de rocas que tenemos armadas según determinado contexto geológico, y nuestro contexto geológico es bastante complejo, ha permitido la formación de una diversidad de tipos de yacimientos. Y cada tipo de yacimiento lo entendemos en su propio contexto geológico como un ordenamiento de rocas que han pasado alteraciones. A veces este ordenamiento es sencillo, a veces es complejo. Si es que hay superpuesto a la formación del yacimiento fracturas, movimiento de bloques, entonces vamos a tener un yacimiento de una geometría bastante compleja. Y dentro de esta complejidad también vamos a tener diferentes tipos de alteraciones con diferentes mineralogías, con diferentes intensidades, de un sitio a otro. Vamos a tomar para explicar ello como ejemplo lo que sucede en los pórfidos de cobre. Acá el contexto mucho más general, mucho más amplio de los BMS con sus asociaciones roca, alteración, mena, características representadas en una sola foto, pero ya sabemos que dentro de este tipo de yacimiento podemos encontrar otras asociaciones RAM parecidas, ¿no? En las vetas también otro tipo de asociación roca, alteración, mena, al igual que en los scars, que en los pórfidos, que en los epitermales, etc., ¿no? Y acá el esquema ampliamente conocido de un pórfido de cobre, que luego tectónicamente ha sido levantado, la parte superior ha sido erosionada, meteorizada primero y erosionada hasta alcanzar estos niveles, que algo que se ha formado, digamos, a 2 kilómetros de profundidad, ahora lo tenemos perfectamente expuesto en superficie, con una zona de lixiviación, de oxidación y una zona de enriquecimiento secundario, atravesando a todo el zonamiento primario del yacimiento. Y en cada una de estas zonas vamos a tener diferentes arreglos mineralógicos y texturales, diferentes asociaciones roca, alteración, mena, con diferentes estructuras, algunas de ganga, otras de mena. Acá tenemos, lógicamente, proveniente de una zona donde ha habido un cambio de presión muy fuerte, una roca brechada y con cemento de cuarzo y calcopirita, masas centimétricas de calcopirita, ¿no? Acá tenemos una foto representativa de la zona de enriquecimiento secundario con alta presencia de fragmentos de roca oxidada, cobelita o ornita, y seguramente si lo vemos de más cerca encontraremos algunos relictos de calcopirita. Acá tenemos vetillas de la zona potásica, la roca fracturada y sellada con vetillas que tienen un zonamiento interno, también las vetillas propias de estas zonas. Acá las vetillas están acercándonos a la zona fílica y fuerte hidrólisis de los feldespatos, que ya no brillan los feldespatos, ahora tienen ya no brillan como acostumbramos a verlos, como se brilla una cara, ahora tienen un brillo mate, estos puntitos blancos, ¿no? Y hay fracturas con relleno de cuarzo y calcopirita y pirita, ¿no? Y todas estas particularidades que tiene un yacimiento en cuanto a sus tipos de alteraciones, a las estructuras de mena, a la intensidad de la alteración, a la selectividad de la alteración, etcétera, 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 lo podemos estudiar con una diversidad de métodos, ¿no? Y no es que cada método sea excluyente con nosotros, sino que más bien resultan complementarios. Desde la lupa hasta el microscopio electrónico abajo a la derecha, ¿no? Pasando por análisis químico, por microscopía de polarización, por difractometría de rayos X arriba a la derecha, ¿no? Y como les digo, no es que sean excluyentes, muchas veces resultan complementarios y habrá que recurrir a estos métodos cuando los objetivos del estudio, de la parte del estudio que estemos desarrollando lo amerite, y eso se logra gradualmente y obteniendo
los resultados que justifiquen recurrir cada vez a otros métodos, ¿no? Resulta un poco difícil hacer un tratado del uso de un solo determinado método, tratándose de exploración que requiere de todas nuestras habilidades, de todas nuestras herramientas, ¿no? En algún momento un método, en otro momento otro método. Sin embargo, en lo que sigue la presentación, vamos a resaltar lo que hacemos con el microscopio de polarización. Microscopía aplicada a las alteraciones hidrotermales con ayuda del microscopio de polarización. No es una microscopía de otro tipo, es con microscopio de polarización. Lo reconocemos por la platina circular, giratoria, la luz plano polarizada, va a ser un efecto sobre los minerales y nosotros vamos a colocar al mineral en la posición que querramos, girando la platina, ¿no? Y estos estudios nos van a servir para hacer el modelo genético del yacimiento, haciendo estudios de diversidad de puntos de la zona de interés, y también mirando hacia adelante nos van a servir para orientar el planeamiento metalúrgico. Hay otros fines ingenieriles también, que ya los comentaremos, ¿no? Entonces tenemos que los estudios microscópicos básicamente nos sirven para mirar hacia atrás en el tiempo cómo se ha formado y para mirar hacia adelante cómo se va a comportar lo que estamos estudiando, ¿no? En el primer caso vamos a tener necesidad de hacer petrografía de roca fresca, mineralogía de alteración, texturas de alteración, reconocimiento de procesos, determinación del tipo de alteración y su distribución espacial, intensidad y selectividad de la alteración, secuencia de aparición, evolución de ambientes de formación. Y como vamos a repasar esta lista con las fotografías que vamos a ver más adelante, ahí aprovecharemos para decir cuáles son aspectos que se desprenden objetivamente de lo que estamos estudiando y cuáles son otros aspectos que lo vamos a deducir a partir de lo que vemos, comparando con lo que conocemos, ¿no? Y para el lado de las aplicaciones, vamos a estudiar las asociaciones roca-alteración para conocer el grado de cohesión de los minerales. Hay rocas que pueden tener muy buen grado de cohesión, pero al sufrir una alteración hidrotermal cambia totalmente el grado de cohesión. Puede que se convierta en un material prácticamente deleznable con la mano. O todo lo contrario, puede que se haga más cohesionado y además más resistente, o puede que se convierta en algo más frágil. Y todos estos comportamientos mecánicos son de mucha importancia para la aplicación. También vamos a estudiar con estos fines la porosidad efectiva que pueda tener la asociación roca-alteración, la presencia de arcillas, presencia de sílice y determinación de los tipos de sílice, mineralogía y tipos de estructuras de mena para orientar el proceso metalúrgico, ¿no? Reactividad álcali-sílice. Básicamente cuando usamos estas asociaciones roca-alteración para la preparación del concreto. Hay muchísimas obras de envergadura que se construyen cerca de los yacimientos, casualmente para las plantas, para el tratamiento del material que va a salir de la mina, y muchas veces las concreteras requieren de agregado. Hay que tener cuidado con los tipos de alteración existentes y con el agregado que van a utilizar. Y han habido algunas experiencias, o malas experiencias, mejor dicho, al respecto, cuando han utilizado un agregado, como han utilizado una asociación roca-alteración como agregado, y ha resultado ser un agregado muy, muy reactivo con el cemento. Bueno, algunos ejemplos sueltos, y para los que no conocen, porque tengo entendido la presentación va dirigida a estudiantes básicamente, ¿no? De todos modos, creo que a todos, ¿no? A veces no nos cae muy bien un breve repaso. Tenemos el diagrama de Corbett-Illich, donde se representa en el eje horizontal el pH desde muy ácido hasta neutro a alcalino hacia la derecha, y el incremento de temperatura hacia abajo. Las soluciones que se desprenden de las últimas fases de la cristalización están hacia este lado, muy calientes y alcalinas, y pueden causar diferentes efectos en las diferentes rocas en las que se encuentran, y en unas más que otras va a ser más notorio el tipo de alteración
que se genera con estas soluciones. Las soluciones son las mismas, pero los efectos de las soluciones van a ser muy diferentes en una dacita que una andesita, por ejemplo, ¿no? Estas primeras soluciones que salen de la cámara magmática reaccionan con relativa facilidad con los minerales ferromagnesianos, ahí destruyen a los minerales, generan la formación de cloritas. Y estos minerales azules que estamos viendo, estamos en níqueles cruzados, estamos viendo los colores de interferencia, ¿no? Y también de calcita, de carbonatos. Acá se forma una playa extensa de carbonato y fracturas de dimensiones micrométricas dentro de este cristal que por su forma parece haber sido antes un anfíbolo. Y sin embargo la matriz de grano más pequeño la vemos prácticamente inalterada. Acá también otro caso, un anfíbolo totalmente convertido en calcita y algunos minerales opacos, que también se forman con facilidad. No necesariamente vamos a hablar acá de estos tipos de alteración, de propilitización, porque para ello tendríamos que tener superpuestos también otras alteraciones, ¿no? No solamente carbonato, anfíbolo, como hemos visto acá, o no solamente cloritas, anfíbolo, como hemos visto en la figura anterior, sino que si vemos que todo el volumen de la roca, estos tipos de alteraciones y otros, como por ejemplo formación de pirita, formación de epídauta, etcétera, se manifiesta, entonces ahí ya podríamos hablar de propilitización. No, perdón, hacia adelante, ¿no? Acá tenemos un espacio vacío o un espacio vacío dentro de una roca volcánica totalmente rellena de dos generaciones de carbonatos, níqueles paralelos a la izquierda, níqueles cruzados a la derecha. Vemos también algo de sericita. Entonces acá el pH, lo deducimos del diagrama de Corber-Illich, debe ser ligeramente menor para que se haya podido hidrolizar el feldespato. Y las plagioclasas sí las vemos bastante bien conservadas. En los espacios intergranulares, cloritas y carbonatos al centro. Acá seguimos todavía para el lado de neutro a alcalino. Y ahí esta es una alteración más frecuente de lo que pensamos. Epídota en granos sobre las plagioclasas, selectivamente sobre las plagioclasas, la sausuritización. Y ahora sí ya estamos en un ambiente marcadamente ácido. pH debe ser entre 5 y 6, suficiente para que se hidrolicen y se potásico aportado en su destrucción, aportado potasio para que se genere sericita. Y tal vez en el momento de preparar la sección ha salido esta masa de sericita, este arreglo microgranular fino de sericita con cuarzo, ha salido y ha quedado solamente la mitad de molde, sericita, y al costado una plagioclasa que no ha sufrido el proceso de hidrólisis. Este proceso va a ser primero más marcado en los feldespatos potásicos, ¿no? La presencia de potasio va a permitir la descomposición a mica, a sericita y a cuarzo. Otra característica de este tipo de alteración, de esas alteraciones que en su conjunto reciben el nombre de fílica, que denotan un pH ácido, presencia de cuarzo secundario, lo reconocemos por los granos pequeños anhedrales, vean la escala, y mucha sericita intergranular. Estamos viendo entonces que para este tipo de alteración se pueden presentar con diferentes texturas. Acá una matriz fina, tal vez una roca porfírica inicialmente, impregnada en sericita, y el feldespato totalmente reemplazado por ese arreglo microgranular, sericita, cuarzo. Y esto de ninguna manera hubiera podido ser posible determinarlo con esa precisión sin ayuda del microscopio de polarización. Acá el reemplazamiento ha sido tan lento que se ha preservado el zonamiento del feldespato.
y han quedado algunos bordes inalterados. Ahora nos vamos a un poco más a la izquierda con el pH. Se propicia ahora la precipitación de sílice. Recordemos que la sílice tiene un campo de estabilidad bastante amplio, desde valores muy bajos de pH hasta valores ligeramente alcalinos. Aumenta la alcalinidad, ya desaparece la precipitación de sílice. Entonces hay bonitos ejemplos de cuarzo con carbonatos que se estarían dando en zonas de pH superior a 7 para que precipite el carbonato, pero inferior a 8, porque si no ya no precipita la sílice, ¿no? Y vean algo curioso, dos tipos de sílice. Sílice microgranular en la matriz y una fractura que, en la que por el efecto del ion común se favorece la formación de granos grandes de cuarzo solo en contacto con el fenocristal de cuarzo. Este cristal grande debe ser primario por las dimensiones, ¿no? Pero esto de acá, esta fracturita con presencia de granos de cuarzo, eso sí es secundario. Entonces la silicificación vemos que presenta diferentes arreglos texturales y hasta fases. Acá tenemos una fase de muy baja cristalinidad. Se forman cristales fibrosos de sílice con una distribución radial que generan estos arreglos de ferulíticos. Bueno, en este caso semiferulítico, ¿no? Y acá más o menos botroidal. Pero cada una de estas capitas está constituido por finísimas fibritas de SiO2 alineadas una al lado de la otra, no solamente en el plano de la pantalla, sino en todo el volumen de la roca, y de esa manera se generan esas superficies botroidales, arriñonadas. Otro tipo de sílice. Acá el pH debe haber sido menor, ha favorecido la destrucción total, ya no la hidrólisis y transformación de los feldespatos potásicos a silicita cuarzo, sino la destrucción total, al punto que han quedado solamente oquedades de lo que antes ha sido feldespato potásico, y toda la matriz se ha impregnado de de sílice de grano muy fino, en gran parte amorfo, porque estamos en nícoles cruzados y vemos bastante oscuro el campo. Y en las cavidades, en las paredes internas de las cavidades, se ha favorecido la formación de cristales de cuarzo como los que estamos viendo en esta cavidad, o en esta otra, o en esta otra. Acá el pH debe haber sido ya favorable para la formación de sulfato. Se está formando alunita en los espacios vacíos. Acá también vemos, al igual que en las fotos anteriores, vemos sílice de grano muy muy fino, en parte amorfo. Acá en estas otras fotografías se ha favorecido la formación de cuarzo llenando los espacios vacíos, producto de la desaparición de los feldespatos. Acá ha quedado todavía algo de espacio vacío, pero en este otro molde el relleno ha sido total. Este vendría a ser el caso y las fotos anteriores, perdón, el caso de la sílica baggy, la matriz totalmente silicificada y oquedades rectangulares producto de la desaparición de los feldespatos. Acá nuevamente se han dado las condiciones para la precipitación de alunita, en este caso alunita con colores de interferencia más claros, típico de la alunita rica en sodio, y ordenada en moldes, cristales tabulares, los vemos como listonados, pero estas son solo 2 dimensiones, y llenando estos espacios vacíos que pueden haber sido antes espacios de feldespatos potásicos, y la matriz totalmente silicificada con cuarzo de grano fino. En los casos anteriores puede que hayamos tenido pHs tan bajos como los que estoy señalando, pero acá se ha favorecido también la precipitación de alunita. Es bastante común
que cuando se destruye el feldespato en el sistema hay suficiente potasio como para que más adelante, cuando se alcance el campo de estabilidad de los sulfatos, precipite alunita. Es característico de yacimientos que se forman en estos espacios dentro del diagrama de Corbett-Dirichlet. Y la microscopía de polarización nos da todas estas herramientas. Nos da la posibilidad de poder sacar todas estas conclusiones. Acá una selección de las fotos que acabamos de ver, a las que les he puesto unas letras como para que me digan ustedes, a ver si me ayudan. A, B, C, D, ¿en qué campos estarán? Al centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, a ver si se animan a participar. Si no, se lo dejo para que piensen después de la presentación. A la izquierda arriba, profe. Perdón, más fuerte. A la izquierda arriba, por entre los rojos y los amarillos. Claro, por supuesto, por acá estamos, porque ya hay alunita acá, ¿no? Hay alunita, sí, efectivamente estamos por acá. Y los cambios texturales apuntan principalmente a variaciones verticales, enfriamiento lento o enfriamiento rápido, que va a favorecer uno u otro tipo. Entonces, vean, nosotros no hemos estado ahí parados viendo el proceso de ninguna manera. Estamos viendo el producto final del proceso y lo estamos viendo a esta escala, que es la escala que nos permite el microscopio de polarización. Pero comparando los resultados de lo que estamos viendo, objetivo, con lo que conocemos y con las herramientas, en este caso un diagrama pH de temperatura, podemos sacar conclusiones de cómo ha sido el proceso. Esas conclusiones de cómo ha sido el proceso no las hemos inventado, las estamos deduciendo de lo que vemos con lo que conocemos. Si conocemos poco, vamos a ir al campo o al gabinete solamente a hacer descripciones. Si conocemos mucho, pero no nos gusta observar, vamos a hacer geoalucinaciones, elucubraciones meramente teóricas. Pero si combinamos adecuadamente los dos aspectos, observaciones a esta y a otras escalas, porque hay que mirar para todos lados y a diferentes escalas, y construimos un razonamiento adecuado con lo que conocemos, ahí sí que vamos a poder establecer un modelo mucho más contundente, mucho más consistente, quise decir, ¿no? Pasando al tema de la intensidad, ¿cómo ando con el tiempo? Creo que me estoy pasando, ¿no? La intensidad con que ocurren las alteraciones hidrotermales depende principalmente de la permeabilidad de la roca, tiempo de exposición y de la reactividad roca-solución a un determinado conjunto de condiciones físicas, presión, temperatura, pH, pH. De tal manera que puede haber alteraciones incipientes y alteraciones muy intensas, hasta pervasivas, totalmente destructivas, ¿no? Ya no se permite reconocer ni siquiera la textura original y mucho menos el tipo de roca original. Pero ese es un tema, el de la intensidad, que debemos desligarlo de la selectividad. Todavía estamos en intensidad. Incipiente, débil, moderada, fuerte, muy fuerte, son categorías de la intensidad, según el grado de desarrollo de cada reacción, de tal manera que en una misma muestra se puede observar caulinización de feldespato muy fuerte y en la cloritización de anfíboles y cloritización de anfíboles incipiente, por ejemplo, ¿no? Y ahí podríamos plantear más ejemplos. Esto es lo que le decía hace un par de minutos. Observaciones, lo recomendable, a diferentes escalas. Acá no hay que... yo soy solo especialista en microscopía. No, el geólogo tiene que ser curioso y tiene que saber ver a diferentes escalas y tener un amplio bagaje de conocimientos teóricos, asistir a charlas, lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ambos aspectos, observaciones y conocimientos teóricos, los reunimos con un adecuado razonamiento para establecer una interpretación. En el caso que nos compete en esta charla, los conocimientos teóricos serán origen, mecanismos de migración, reacciones de disolución y precipitación de minerales, asociaciones y texturas de alteración, modelos de yacimientos metálicos generados por hidrotermalismo.
Y en el caso de las observaciones, descripción y estudio de mineralogía, texturas e intensidades de alteraciones hidrotermales. Si ambas las reunimos en un adecuado razonamiento, vamos a establecer pautas para la construcción del modelo genético que, si pues no lo he puesto acá, se me ha pasado, me disculpan, ¿no? Y también pautas importantes para la exploración minera. No olvidemos ambas cosas, mirar hacia atrás, cómo se ha formado, en algunos casos será ese el objeto de la investigación, y en otros casos mirar para adelante, pautas importantes para la exploración minera. A veces se conjugan las dos cosas, desde la misma exploración ya se está viendo si el material va a ser de fácil recuperación o va a requerir de costos muy altos para su recuperación, ¿no? Finalmente, ya que estamos hablando de microscopía, el tema es microscopía de alteraciones, ¿no? Pero el tema de alteraciones lo podemos extender bastante hasta la precipitación de la mena misma, ¿no? Es una parte de todo el proceso. Entonces también quisiera resaltar, aunque sea con un par de diapositivas, la importancia de la microscopía de luz reflejada en el estudio de intercrecimientos y de estructuras de mena. Aquí estamos viendo diferentes casos, relictos de pirita en una masa de calcocita, calcopirita intensamente fracturada, y en las fracturas hay relleno de cobalita. Acá también calcopirita con una corona de cobalita. Y acá tenemos abajo a la derecha galena, esfalerita con desmezclas de calcopirita. Otro aspecto importante que se caracteriza exclusivamente con este equipo, con el microscopio electrónico, porque las dimensiones son adecuadas al microscopio electrónico y a la microscopía electrónica de barrido, es el problema del comportamiento refractario. Y puede haber comportamiento refractario por diferentes razones: minerales submicroscópicos en espacios intergranulares, microinclusiones, desmezclas como la de la foto, sustituciones isomórficas, impurezas en la red cristalina. La semana pasada, para el CEG de la Universidad Nacional San Agustín, casualmente hablamos de este tema. Cuando me invitaron para San Marcos, me propusieron el tema de las alteraciones hidrotermales. Bueno, lo armé y no quise dejar de lado el tema de la luz reflejada. Una última reflexión al respecto es que en muchos contextos he escuchado hablar de que se puede ser especialista en luz transmitida o especialista en luz reflejada. Esas super especializaciones no son buenas. Es mejor conocer de todo, y la microscopía es una sola. La herramienta del microscopio de polarización tenemos que aprovecharlo tanto para luz transmitida como para luz reflejada. No podemos estudiar por separado el mineral de ganga del mineral de mena sin prestar atención a la relación que puede haber entre ambos tipos. Ahí tenemos un microscopio de polarización de 1876, y con esta imagen yo les agradezco mucho su atención y quedo presto a cualquier pregunta que quisieran formular. Muchas gracias. Doctor Luis Humberto Chirif Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Qué conferencia tan interesante y enriquecedora la que ha dado. A continuación voy a pasar a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Esperemos a leer algunos minutos. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. A ustedes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Estoy viendo la charla desde Chile y estoy haciendo mi memoria de título en un epitermal de baja sulfidización. Y resulta ya no lo escucho muy bien. Ok, de nuevo.
Está en Chile haciendo su tesis de pregrado, geólogo. De pregrado. ¿De qué tema me dijo? Eso no lo llegué a escuchar. Es una beta epidermal de baja sulfidización. Ah, qué bien. Sí, bueno, mi pregunta va relacionada con el mineral de la lunita. La lunita, ¿cómo podría yo diferenciar o identificar la alunita supérgena de la alunita propia de la alteración ácida? Hace muchos años le hice esa pregunta también a mi asesor de la tesis doctoral y me mandó al microscopio. No estoy diciendo que se pueda resolver la pregunta exclusivamente con el microscopio electrónico de barrido. Sin embargo, en esa oportunidad con el microscopio electrónico de barrido encontré algunos indicios que el profesor me dijo, ¿no? Estas son las diferencias. Y tenía natroalunita en nidos con cristales cuadraditos. ¿Ya? Y en el otro caso, gracias. En el otro caso, los cristales con las formas tabulares que hemos visto en las fotografías. Tal vez por ahí va la diferencia. No he encontrado nada en la literatura y sinceramente no he buscado tampoco. Pero sí, efectivamente, hay alunita supérgena. Lamento no haberle podido resolver su duda. No, profe, no se preocupe, muchas gracias igual. Encantado, que le vaya muy bien, muchos éxitos. No he encontrado tampoco en la literatura acerca de la diferencia textural entre la lunita supérgena y la lunita propia de alteración. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, doctor, aquí tenemos otra pregunta por los que nos están sintonizando por nuestra página de Facebook. Néstor Herrera pregunta, ¿cuáles son los tipos de sílice y cómo se diferencian? Muchas gracias. Ya, lo que he visto en diferentes alteraciones hidrotermales es cuarzo. Si me permiten brevemente, un segundito por favor, quiero regresar a las fotografías. Le decía, he visto cristales de cuarzo, como los que hemos visto al lado del fenocristal. ¿Dónde está? Uy, está cargando, pero bueno, mientras carga le menciono. Se puede presentar como cristales de cuarzo, ese es cuarzo sin ninguna duda. Hay también fibritas de SiO2 con arreglos botroidales, con arreglos esferulíticos. Hay también cuarzo microcristalino, que si cambiamos de objetivo, cerramos un poco el diafragma y lo vemos con más intensidad, se puede notar que todo es anisótropo, es cuarzo, ¿no? Pero hay también sílice microgranular y haciendo los mismos arreglos en el microscopio, se puede notar que muchos de estos fragmentitos son anisótropos o de muy baja anisotropía. Quiere decir que ya no es cuarzo, es sílice, ¿no? Tal vez haya otros tipos de ocurrencia. En todo caso, son diferentes tipos de SiO2 con diferentes arreglos cristalinos, con diferentes estructuras, producto de la velocidad con la que cristaliza o con la velocidad con la que se forma esto, producto también de los diferentes pHs. Y las consecuencias de esto, no tanto en las alteraciones, sino en el agregado que se usa para el concreto, es muy importante. Porque mientras menor cristalinidad tenga la sílice, más facilidad para que reaccione con el cemento Portland y genere un gel reactivo que termina por hinchar las fracturas, agrandarlas y destruir toda la estructura de concreto. Es una reacción a la que le temen los ingenieros civiles, bueno, y todos los que hagan inversión en construcción. Por eso es que para construcciones de envergadura piden estudios petrográficos y se le presta especial atención a lo que usted mencionaba en su pregunta, los diferentes tipos de sílice que pudiera haber en el agregado en este caso, ¿no? Muchas gracias. Doctor Chirif, aquí tenemos otra pregunta. Diego González Vargas pregunta, en el caso de las esmeraldas, ¿cuál sería el pH y condiciones que favorecieron la cristalización? Uy, ya me han mandado ustedes a la joyería acá. No, desconozco, no lo sé.
Bueno, aquí también tenemos otra pregunta de Gerson Rubens Condori. ¿Qué minerales son perjudiciales para la planta de metalurgia? En primer lugar, las arcillas. Y también dependiendo del tipo de proceso que se vaya a realizar. Las arcillas, tanto en el tema de la flotación, pueden generar una lama indeseada, y en el tema de lixiviación, si es que hay gran cantidad de arcillas, van a terminar por absorber la solución lixiviante y consumirla innecesariamente. Sin embargo, un poco de presencia de arcillas para algunos casos es favorable porque absorbe el ácido o la solución lixiviante ácida alcalina, la absorbe y la impregna en el fragmento de roca alteración mena, el fragmento de interés al que rodea. Hay plantas en las que generan fragmento de 3/8 de pulgada o más pequeños y lo rodean de una capita delgada de arcillas, casualmente para ese efecto, absorber, impregnar y que haga mejor el trabajo de lixiviación. Entonces yo le diría eso, ¿no? En primer lugar, las arcillas perjudiciales para estos procesos metalúrgicos. En los molinos, las arcillas, cuando se trata de material deleznable, apelmazable, se pegan a las bolas y hacen que los golpes con las bolas estén amortiguados por las mismas arcillas y generan un gasto innecesario porque se va a recurrir a mayor tiempo dentro del molino o al trabajo extra de tener que parar, abrir, limpiar, botar arcillas y continuar. Hay otros temas puntuales de algunos sulfuros cuando se va a explotar digamos metales nobles, es mejor hacerlo en etapas porque la presencia de ciertos sulfuros, como los sulfuros de cobre, van a consumir más reactivo que el que se necesita para el oro. Entonces se va a ir el reactivo en la lixiviación del sulfuro de cobre y no en lo deseado. Por eso hacen esos tratamientos de lixiviación cuando hay sulfuro de cobre, cuando hay metales nobles por etapas. No se me ocurre en este momento qué otro mineral indeseado para los procesos metalúrgicos, pero lo que hasta los años 60, y les cuento, ustedes seguramente no estaban en el planeta Tierra en ese tiempo, hasta los años 60 nuestra formación era de ingenieros de minas, y de ahí algunos se dedicaban a la metalurgia, otros a la geología. Por eso es que los ingenieros geólogos y los ingenieros metalurgistas mayores son ingenieros de minas por el título que tienen, pero se han dedicado a la geología o a la metalurgia. Y en algún momento se pensó en separarlos porque ya se requería de más especialización. Bueno, ahora parece que estamos llegando al punto que se piensa nuevamente en unirlos a algunos de ellos, porque se ha llegado a tal tema de profundización que muchas veces limitamos el dominio de lo que realizamos a un campo de acción pequeño, muy profundo, pero pequeño, y decimos, no, eso no es mi especialidad. Sin embargo, cada vez es más importante, más necesario que un geólogo tenga conocimientos de tratamiento metalúrgico y que un metalurgista tenga conocimientos de mineralogía, de microscopía. Es la geometalurgia que nuevamente está reuniendo estas dos especialidades. Bueno, creo que me he alejado un poquito de la pregunta. Aquí también tenemos otra pregunta de Cristian China que dice: doctor, una brillante presentación. ¿Qué se debe la depositación de arsénico, antimonio en antamina, lo cual penaliza nuestros concentrados? Sin embargo, en las bambas no encontramos antimonio y arsénico. Ambos yacimientos son skarn. Sí, incluso para un mismo tipo de yacimiento, en este caso un yacimiento skarn, pero con contextos geológicos totalmente diferentes, hay estas diferencias. Y es un poco a lo que me refería en las primeras diapositivas. Aún tratándose del mismo tipo de roca, de un punto al otro hay diferencias. Aún dentro de un mismo tipo de yacimiento habrá una selectividad para la precipitación de tal o cual otro mineral,
para la deposición de tal o cual otro elemento químico, algunos de interés, otros más bien nocivos para lo que queremos hacer, en una parte del yacimiento. Son aspectos propios del contexto de cada uno de estos yacimientos. Y como hemos visto en las primeras diapositivas, ese contexto que genera productos diferentes no es solamente un asunto de las soluciones, no es que en un sitio las soluciones hayan tenido más arsénico que en otro, no necesariamente, sino que también tiene que ver mucho el tipo de roca y tiene que ver mucho las condiciones físicas de presión, temperatura, pH, de las soluciones que han pasado por un determinado tipo de roca en un determinado momento y la velocidad con la que se ha propiciado la reacción. Es un problema con varias aristas y con esa complejidad es natural que en un tipo de yacimiento o en un mismo yacimiento tengamos zonas geoquímicamente tan diferentes, con mucho más razón en yacimientos, a pesar de ser del mismo tipo, skarn, pero en contextos geológicos totalmente diferentes. Es natural que haya estas diferencias y es el tremendo reto pues, para el metalurgista en este caso. Muy bien. Doctor, aquí tengo una pregunta de Diego Estrada. Dice: doctor, muchas gracias por la ponencia. Las imágenes mostradas de Buggy y Alunita en un sistema epitermal de oro diseminado, el oro a una escala de 250 micrómetros debería ser visto cuando la muestra tenga anomalías geoquímicas. Perdón, me perdí un poquito con la pregunta. Sí, acá es 250 micrómetros, pero ojo, no es el largo de la fotografía, sino un campito. Entonces, estas oquedades son relativamente grandes, ¿no? Esta oquedad, la que estoy señalando, aunque creo que ya no estoy compartiendo la pantalla, las oquedades que hemos visto de esa sílica baggy deben ser casi de 1 milímetro de largo, y por supuesto la podemos ver visualmente, ¿no? La segunda parte de la pregunta se me pasó. ¿Debería ser visto cuando la muestra tenga anomalías geoquímicas? ¿A qué anomalía geoquímica se refiere? Aquí estamos hablando de un aspecto netamente textural, las oquedades y los moldes de cuarzo, que sí las podemos ver perfectamente. ¿A qué anomalía geoquímica se refiere? Él no menciona ninguna, solo lo dice así. El oro a una escala de 250 micrómetros debería ser visto cuando la muestra tenga anomalías geoquímicas. No le puedo responder eso porque no precisa en la pregunta, pero sí recuerdo, ya contándoles un caso que tal vez tenga relación con lo que Daniel ha querido preguntar, o ha preguntado, es que para una tesis, estamos hablando de fines de los 90, me parece que fue de Yanacocha, se hizo un intenso trabajo de petrografía, caracterización de texturas, caracterización de mineralogía, tamaño de grano, para diferentes tipos de roca que albergaban contenidos de oro. Entonces se hizo una adecuada combinación de las anomalías geoquímicas con las texturas, y con índices de correlación de las anomalías, de la composición química, muchos elementos traza, relacionándolos con intervalos de leyes de oro, se buscó una afinidad con las texturas de tal manera que las texturas pudieran servir de guía. El trabajo teórico muy interesante, y quedé con el textista que me ponga al tanto qué tal le va a ir con ese modelo que está presentando ya en la práctica, porque en el marco de la tesis puso muy pocas experiencias prácticas al respecto del modelo que se construyó ahí. Yo creo que sí es posible encontrar, dependiendo del elemento de la anomalía geoquímica en particular, encontrar cierta afinidad. Recordemos que los minerales se forman con una composición propia de sus elementos mayores, pero también pueden albergar elementos traza dentro de su composición por mecanismos tales como sustitución, absorción, oclusión, etcétera, y eso depende de las condiciones de formación, de los parámetros físicos de las condiciones de formación.
y resulta que los parámetros físicos de las condiciones de formación también van a influir en el tamaño de grano y en la textura. O sea, teóricamente por lo menos podría haber una afinidad entre la textura que estoy observando y la composición química. Falta investigar bastante al respecto, ¿eh? Creo que acá tengo una pregunta. Sí, dígame. Tiene que ver con los tipos de sílice y cuarzo. ¿Existe algún factor principal que rija o que controle los distintos tipos de sílice en el ambiente epitermal? Por ejemplo, hablando de la sílice opalina, del cuarzo cristalino o incluso de la bugisílica. ¿Existirá alguna frontera clara, sea de pH o de otro tipo de factores, en el cual se distinga cuándo sucede el estado buggy y cuándo no? Ya, bueno, el estado buggy va a suceder cuando la hidrólisis deje de ser efectiva para la transformación del feldespato potásico a esa mezcla de cerisita cuarzo, y más bien apunta a que se destruya el feldespato y deje la oquedad. Y no sé que haya una delgada línea, como todo en la naturaleza, debe ser un rango, un proceso, que en todo caso va a ser un proceso al que se va a sobreimponer la importancia de la velocidad de enfriamiento. Si ponemos en nuestra mente en este momento el diagrama de Corbett y Leach, ya lo que está usted preguntando apunta a una variación horizontal de este pH a este otro pH. ¿En qué momento deja de ser estable la hidrólisis y pasamos a la destrucción total? Y lo que le digo es que eso nunca va a ser una delgada línea, va a ser una franja de comportamientos. Pero en todo caso, más importante va a ser la velocidad de enfriamiento para la generación, ya sea de cuarzo, ocupando esos espacios grandes, o de microsílice impregnándose en el seno mismo de la matriz, o de cuarzo fibroso sobrecreciendo encima de los fenocristales de cuarzo y formando arreglos esferulíticos abotroidales. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias, profesor. Tiene mucho que ver con lo que pensaba, que en verdad son rangos composicionales o rangos de temperatura y de pH en los cuales se mueven. Eso está sí. Bien. Muchas gracias. A usted. Bueno, continuando, aquí tenemos otra pregunta de Raúl. Él dice: doctor Humberto Chirif, muchas gracias por su ponencia. ¿Qué técnica recomendaría para la identificación de, por ejemplo, esmectitas? Muchas gracias. No lo escuché. ¿Para la identificación de qué? Esmectitas. Esmectitas, ¿no? Sí. Bueno, yo sé que algunas personas, porque lo he escuchado en charlas, me dicen que con el microscopio de polarización han podido determinar, ¿no? Yo lo felicito. Yo no he podido determinar las diferencias entre uno y otro, sobre todo por el grano tan pequeño y el poco volumen que tiene. Cuando he necesitado saber de qué tipo de arcilla se trata, he preferido llenarme de paciencia, raspar las muestritas, hacer un pequeño concentrado y mandar a hacer difractometría de rayos X. En otro caso, pero un problema totalmente diferente al de las alteraciones hidrotermales, teníamos tremenda, y esa una anécdota que también quisiera comentarles, ¿no? Tenía tremendas masas de roca con alto contenido de arcillas, y tratando de determinar cachimbo, estaba tratando de determinar, para el amigo de Chile, cachimbo es el que recién sale de la universidad, no sé si usarán el mismo término, ¿no? Tratando de determinar de qué tipo de arcilla se trata, y se acerca mi jefe y me dice: oye, tanto rato con esa muestra, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? El tipo de arcilla, y pum, agarra la muestra y la tira al vaso que tenía con agua, ¿no? Y dije: ¿qué le pasó al jefe? Se ha molestado, ¿no? Pero no, estaba viendo si se esparcía o no, si era arcilla expansiva o no, porque en un caso y en otro caso la huella que deja al caer dentro del agua es diferente. O sea, hay una serie de tips prácticos que
habría que desempolvar para usarlo siempre, ¿no? Yo pienso que lo que ha preguntado el señor tiene que ver mucho con la limitación de la microscopía de polarización. Honestamente le diría, concentra y manda a hacer difractometría de rayos X para que sepas a ciencia cierta de qué tipo de arcilla se trata. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece si terminamos con un par de preguntas más? Ya, cómo no, cómo no. Muchas gracias. Aquí pregunta Fermín Pini. Muy buena presentación. Quería preguntar qué es lo que determina el porcentaje de alunita y kaolinita en una alternación. Carla, se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Lola, sí, tengo que adivinar la pregunta. Disculpe, ¿ahora se escucha bien? Ahora se escucha mejor. Muy bien. Está preguntando qué es lo que determina el porcentaje de alunita y kaolinita en una alternación argílica avanzada, si tienen alguna relación entre sí. Sí, en el limbo que hay entre la argílica y la argílica avanzada, como le explicaba 2 o 3 preguntas atrás, no es una delgada línea, sino que es gradual, ¿ya? Y que se forme uno, que se forme otro, al igual que el caso que les planteé del arroz con pollo, va a depender, pues si tenemos las condiciones favorables para que se forme y tenemos los suficientes insumos para que se forme. Y dentro de esas condiciones favorables también habría que incluir los espacios, ¿no? Si se dan las condiciones físicas, los espacios favorables y los insumos químicos para que se forme, seguramente que va a ser una roca muy rica en el mineral que estamos hablando, de arcilla, ¿no? Y todas esas variaciones depende de esa combinación de factores. Y eso es tan variable que en un afloramiento ustedes van a encontrar a pocos centímetros de distancia rocas con diferentes proporciones y marcadamente diferentes proporciones. Hace un año terminaba de desarrollar un proyecto de investigación con 2 colegas químicos y no se imaginan el trabajo que me costaba hacer comprender a estos respetables científicos que por su formación trabajan con cuerpos más o menos homogéneos, que en el caso de los yacimientos puede haber fuertes variaciones de un punto a otro. Y para tener la total certeza de que lo que estamos estudiando en laboratorio es 100% representativo, habría que analizar todo el cerro, porque de lo contrario, de un punto a otro, es natural que haya estas variaciones. Y entre esas variaciones incluyo las proporciones de las que está hablando usted, arcillas con, no recuerdo el otro mineral que mencionó, ¿no? Alunita. Hasta un punto se va a poder formar arcillas, estos filosilicatos, y hasta otro punto ya se va a comenzar a formar cada vez más alunita, ¿no? Y esto a lo que le estoy llamando punto es un rango gradacional, que va a depender también de la textura, de la velocidad con que se dan las reacciones, etc. Muchas gracias. Aquí va la última pregunta de Josbel Mostacero. ¿Cuáles serían las principales pautas para determinar la paragénesis mineral mediante un análisis microscópico en una muestra volcánica, andesita, por ejemplo? Ya, o sea, tenemos una andesita con minerales de mena y quiere establecer la secuencia paragenética. ¿A eso se refiere? Sí. Sí. Bueno, mucha observación. Pretender hacerlo con una sola sección pulida puede que nos lleve a un error, porque como les mencionaba en la pregunta anterior, varía mucho. Por eso es normal que cuando se hace este tipo de ejercicios, de secuencias paragenéticas, nos encontremos en una parte de la muestra con un indicio de que A es anterior a B y en otra parte de la muestra lo contrario. Por eso es necesario trabajar con varias secciones pulidas para que nos permitan tener la idea general de cómo ha sido la secuencia de formación. Ustedes habrán visto en tantas publicaciones que hay de secuencias paragenéticas, no son escasos los signos de interrogación, casualmente por este problema, ¿no?
mucha observación geométrica para poder deducir cuál se ha formado primero, cuál se ha formado después. Bien, doctor, muchas gracias. Agradecer a mi compañera Marisa por haber realizado las preguntas. Muchas gracias, Marisa. También agradecer a los participantes y a los 280 que se estaban visualizando la charla.